Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver ciertos desarrollos nanotecnológicos, o sea, nanotecnologías, algunos utilizados actualmente hoy en algunos insumos que incluso tenemos en nuestras casas. La espintrónica es una palabra que viene de spin y electrónica, y conocido también como magnetoelectrónica. Es una tecnología emergente que explota tanto la carga del electrón como su spin, que se manifiesta como un estado de energía magnética débil que puede tomar solo dos valores, más h sobre 2 o menos h sobre 2, donde h raya, es la constante de Planck dividida por 2pi, o constante reducida de Planck. El primer requisito para construir un dispositivo spintrónico es disponer de un sistema que pueda generar una corriente de electrones spin polarizados, es decir, que tengan el mismo valor para su spin, y otro sistema que sea sensible a esa polarización. Es decir, todos sabemos que el electrón en sí tiene dos valores de spin, más un medio o menos un medio. Digamos, para simplificarlo de esa forma, es decir, el electrón girando hacia un lado o girando hacia el otro lado. Bueno, con esos dos valores se pueden hacer los dos valores binarios, 0 y 1. O sea, se pueden representar esos dos valores binarios, por lo cual se puede representar en sí cualquier información en un circuito digital o circuito lógico, como son las computadoras actualmente. A eso tiende, digamos, la spintrónica, o sea, con eso se puede almacenar cualquier tipo de información, procesar cualquier tipo de información en ceros y unos. Bien, a eso se refiere la spintrónica. Lo único que actualmente lo que se usan son dos tensiones, ¿sí? De una corriente eléctrica, es decir, 0 o 5 volts. Pero aquí, en el caso de la spintrónica, lo que se quiere utilizar, ¿sí?, es directamente el spin del electrón, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que generar corrientes spin polarizadas, es decir, todos los electrones girando hacia un lado o todos los electrones girando hacia el otro. O sea, digamos, todos los electrones de esa corriente eléctrica, digamos, que se tiene de ese flujo electrónico, son los electrones girando hacia un lado, girando hacia el otro. Bien, para lo cual, lo que necesitamos es un dispositivo spintrónico, lo cual sería un dispositivo spintrónico simple, debería permitir una transmisión de un par de señales por un único canal, utilizando electrones spin polarizados y produciendo una señal diferente para los dos valores posibles, 0 y 1. El método más simple de que una corriente sea spin polarizada es hacerla pasar a través de un material ferromagnético, que debe ser un cristal único, de forma tal que filtra los electrones de manera uniforme. Ejemplo de un dispositivo spintrónico: si dos campos magnéticos están alineados, entonces la corriente podrá pasar, mientras que si se oponen, aumentará la resistencia del sistema, efecto conocido como digamos, o llamado magnetoresistencia gigante. Ya vamos a ver un poco más qué es lo que es esto de magnetoresistencia gigante y para qué sirve, para qué se usa actualmente. La spintrónica puede tener un impacto radical en los dispositivos de almacenamiento masivo. El uso convencional del estado de un electrón en un semiconductor es la representación binaria 0 y 1, como vimos recién, que en este caso, cuando se tiene una corriente de spin polarizada y los 0 y 1 son los electrones que tienen un spin un medio o menos un medio, se llaman bits cuánticos o quantum bits en inglés. Esto puede dar lugar a una nueva generación de ordenadores, que es lo que se denomina actualmente la computación cuántica. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la grabación magnética. ¿Por qué? Porque estos dispositivos de magnetoresistencia gigante y todo lo que es la spintrónica que estamos viendo, que hemos dado un pantallazo, recién un resumen, digamos, está actualmente, principalmente lo que es magnetoresistencia gigante, está actualmente en lo que son nuestros discos duros. Vamos a ver, digamos, en lo que son los discos duros de nuestras PC, qué es lo que hay de nanotecnología, digamos, en estos dispositivos de almacenamiento masivo. Los discos rígidos han dominado el mercado de almacenamiento de información digital en medios regrabables durante los últimos 50 años.
casi todas las tecnologías, más o menos, un poco más de 50 años, casi todas las tecnologías alternativas han sido superadas a la notable capacidad de estos para reducir sus dimensiones y guardar cada vez más bits en menos espacio físico. Actualmente nosotros tenemos otros dispositivos de almacenamiento sólido, o sea, memorias sólidas, otros tipos de memoria, como las memorias USB, pero los discos duros siguen actualmente teniendo, digamos, la punta, tanto por la velocidad de almacenamiento como por la cantidad de, de información guardada por unidad de área, es decir, lo que se denomina, ¿no es cierto?, una densidad de almacenamiento. Los discos duros tienen mayor densidad de almacenamiento que los otros métodos, digamos, para almacenar información. Los principios de funcionamiento de un disco duro, hay tres principios fundamentales de física básica que entran en juego. Una corriente eléctrica produce un campo magnético, E de Ampere. Las variaciones de campo magnético inducen una tensión en una bobina, en la ley de Faraday-Lenz, y los dominios de un material magnético tienden a orientarse en la dirección del campo aplicado, interacción sigma. ¿Por qué? Los discos duros constan de dos partes básicas, como podemos ver en la figura. La superficie de almacenamiento de información, que es este plato. Fíjense acá en la foto que estoy mostrando en la filmina. Digamos, hay varios platos, se pueden llegar a ver que hay varios platos o discos, propiamente dicho, que es donde se almacena la información. La información se almacena en cada cara de estos platos, es decir, en esta cara que vemos acá, pero en la que está debajo de este plato, de este disco, en la cara superior del disco de abajo, en la cara inferior del disco, este que está al medio, perdón, y en el disco inferior hay otra, tiene dos caras más de almacenamiento de información. Bien, este brazo que está acá es lo que comanda la cabeza de lectura y escritura. Lo que está acá en la puntita de ese brazo es el cabezal de lectoescritura. Bien, y después, por supuesto, tiene otro montón de partes electrónicas, ¿sí?, donde esté conexionado, las mangueras o este tipo de cables, ¿sí?, por donde se transmite la información leída, digamos, eh, almacenada sobre la superficie del disco. Bien, por eso yo hablaba recién de densidad de almacenamiento de información. Es decir, la cantidad de información almacenada, medida generalmente en bits o en megabits, o sea, en millones de bits, almacenados por milímetro cuadrado de superficie o por pulgada cuadrada de superficie, así como ustedes quieran verlo, que es esta superficie, ¿sí?, del disco, la superficie magnética del disco, donde se almacena la información. Bien, los dos primeros componentes, o sea, el medio magnético como el cabezal de lectoescritura, nos van a interesar desde el punto de vista de la nanociencia y la nanotecnología. Un poco de la parte de la electrónica, ya vimos anteriormente en tecnología CMOS, en parte de miniaturización. Bien, ¿cómo funciona la parte magnética del disco y qué características tiene que tener? Las características fundamentales que debe tener un medio magnético son poseer alto campo coercitivo para evitar que se invierta la magnetización y para evitar que se invierta la magnetización, ya sea por algo externo, ¿sí?, por un factor externo, pero también para que en esa superficie del disco duro puedan almacenarse ceros y unos sin interaccionar, ¿sí?, con el sector que está inmediatamente al lado. Es decir, esta superficie del disco está dividida en sectores físicos, ¿sí? ¿Por qué? Que son como pequeñas, digamos, celditas. Es decir, cada sector físico está uno al lado del otro sobre esta superficie del disco. Y un sector puede estar magnetizado hacia un lado,
¿sí? Con una determinada orientación, porque hay que acordarse que un campo magnético tiene dirección y sentido, es una magnitud vectorial. Entonces, un determinado clúster, una determinada partecita de esta superficie del disco puede estar magnetizada con una cierta dirección y sentido, es decir, hacia un lado, le vamos a llamar. Lo cual quiere decir que está almacenado bit 1. Pero el sector que está inmediatamente al lado puede estar magnetizado con otra dirección y sentido. Le vamos a llamar, está magnetizado hacia el otro lado, lo cual es bit 0. O sea, nosotros consideramos, o la electrónica de la computadora considera que eso es bit 0. O sea, bit 1 hacia un lado, hacia el otro lado, bit 0. ¿Sí? Con otra dirección y sentido. Y esos dos clústeres tienen que estar y coexistir uno al lado del otro, sin que se invierta esa magnetización por el clúster que está al lado, ¿sí? Por lo tanto, generalmente, entonces estos son materiales con alto campo coercitivo, o sea, es difícil de variarle, de invertirle la magnetización, ¿sí? Además, este medio tiene que ser estable magnética y térmicamente y estar formado por granos muy pequeños, cristalinamente orientados, magnéticamente aislados, de alta anisotropía magnética, o sea que se magneticen fácilmente en alguna dirección preferencial, pero queden magnetizados ahí. Y tienen que también ser resistentes a la corrosión y al uso. O sea, son muchas características lo que tienen que tener. Actualmente, digamos, primero, no es fácil encontrar un material que cumpla con todos estos requisitos. En los primeros discos rígidos se utilizaban óxidos de hierro magnéticos que se depositaban con técnicas químicas o simplemente se pintaban sobre el sustrato. Sin embargo, a medida que se fue incrementando la densidad de información, se hizo necesario cambiar a materiales con mejor desempeño y agregar capas adicionales que ayuden, por ejemplo, a mejorar digamos, la estabilidad magnética o evitar la corrosión. Actualmente, la superficie digamos, donde se graban los datos de ese plato de disco duro está formado por un montón de capas. Este sustrato de aluminio que está acá abajo es el soporte, ¿sí? De todas las otras capas que hay. Después hay digamos, un montón de capas en donde la que realmente se guarda la información es la capa gris. Esta es la de cobre, cromo, platino, boro. Después las otras capas tratan de que esta capa no se desmagnetice, se mantenga la magnetización para recubrirla, etcétera, etcétera. Bien, en este esquema, eh, digamos, esta capa, que es la que está acá en medio, principalmente son nanoclústeres de cobalto, o sea, son agregados nanométricos o nanopartículas de cobalto, que es justamente el material ferromagnético, el que tiene ferromagnetismo, el que puede, digamos, guardar la información, el que puede quedarse magnetizado hacia un lado o hacia el otro, una vez quitado el campo magnético. Y entonces son estas nanopartículas de cobalto dispersas en una matriz que no es magnética. O sea, estos nanoclústeres de cobalto están dispersos en esta otra aleación de cromo, platino, boro, ¿sí? que no es ferromagnética. Por lo tanto, estos nanoclústeres de cobalto, o nanoclústeres, una nanoisla, digamos como una nanopartícula un poco más grande, de cobalto, están aislados magnéticamente con respecto al clúster de cobalto inmediatamente, digamos, adyacente, o el que está al lado. Entonces, digamos, cuando en realidad el sector físico del disco duro ocupa una cierta cantidad de estos nanoclústeres, ¿sí? Varios de estos nanoclústeres, pero lo que tiene es que lo que yo magneticé en ese sector del disco hacia un lado, el que está inmediatamente, el sector que está inmediatamente al lado puede estar magnetizado hacia otro lado o hacia el mismo lado sin problemas, porque digamos, toda la matriz
no magnética que recubre estos nanoclústeres de cobalto hacen que la magnetización se pueda mantener hacia un lado y no tienda a magnetizarse hacia el mismo lado del clúster que está inmediatamente al lado adyacente. Actualmente son necesarias al menos 7 capas, varias con espesores de solo algunas distancias atómicas, para lograr un disco con las características deseadas. Bien, en un material magnético usual, por ejemplo un pedazo de hierro o de cobalto, si uno revierte la dirección de la magnetización de una parte de la muestra, la magnetización de las regiones vecinas también tenderán a darse vuelta, debido al fuerte acoplamiento de intercambio existente, ¿sí? De intercambio magnético existente. Si los granos magnéticos son separados por regiones no magnéticas, este acoplamiento disminuye y es posible magnetizar una región dada sin alterar el entorno. El diámetro de los granos de cobalto en un medio real es menor a 10 nanómetros. O sea, ahí está más o menos la medida del grano de cobalto. Este tamaño está en el límite de la estabilidad magnética a temperatura ambiente en películas de este material. El bit físico se define como la región en la que se puede invertir la magnetización sin afectar las regiones vecinas. No está formado por un solo grano magnético, sino que cada bit contiene al menos unos 1000 gramos. Bien, ahora pasamos, ahora vemos el desarrollo tecnológico de lo que es la superficie donde se guarda la información del disco, ¿sí? Este material, ¿sí? Que tiene nanoclústeres de cobalto magnéticamente independientes, ¿sí? Rodeados por materiales que lo protegen de esa inversión magnética que puede llegar a haber. Bien, ahora vamos a ir al cabezal de escritura, que nos interesaba también. Originalmente un único cabezal era utilizado tanto para la estructura como para la lectura, como para la escritura de información en los discos. Este cabezal de doble propósito funcionaba de forma inductiva, con una bobina, digamos, un enrollamiento, ¿sí? De cable de cobre, como un solenoide, digamos, arrollada sobre una armadura ferromagnética toroidal. No sé, eran como un toro, ¿sí? Tengo un toroide, ¿sí? Es como un anillo, arriba del cual, o sea, sobre el cual está enrollado un pequeño cable o alambre de cobre. En modo escritura, una corriente eléctrica produce un campo magnético que graba la superficie del disco. En modo lectura, las transiciones sobre las zonas del disco, con distinta orientación magnética, inducen una corriente sobre la bobina del cabezal. El cabezal de escritura de hoy en día sigue siendo inductivo, el de escritura, pero para aumentar la sensibilidad del cabezal de lectura, se ha separado y opera basado en un principio físico totalmente distinto, en el de magnetoresistencia gigante, que era lo que estamos viendo antes. Bien, el tema de los cabezales estos de lectura es que principalmente el de escritura sí es este anillo con un enrollamiento del cual se puede hacer muy pequeño. ¿Por qué? Porque por ahí, por ese alambrecito se induce una corriente eléctrica. Creo que está en la próxima filmina, sí, acá está. Por el alambre se induce una determinada corriente eléctrica que genera un campo magnético hacia un lado, es como un solenoide, ¿sí? Ese campo magnético hacia un lado, supóngase, es bit 1. Estoy grabando bit 1 sobre la superficie del disco. ¿Por qué? Porque ese cabezal está inmediatamente por encima de la superficie del disco. Entonces, donde ese cabezal, donde ese cabezal está situado, en ese lugar, la superficie del disco se magnetiza hacia un determinado lado, ¿sí? Si quiero grabar bit 0, lo que tengo que hacer es por ese cable hacer circular la corriente por el otro lado, por lo tanto ese solenoide se magnetiza hacia el otro lado, bueno, donde está en la superficie del disco, donde está ese cabezal, se magnetiza hacia ese otro lado. Bien, el tema es el cabezal de lectura, porque el cabezal de lectura,
cuando yo tengo almacenado sobre la superficie del disco, supóngase bit 1 y bit 0, ese disco está girando, gira a una determinada velocidad. Entonces yo tengo el cabezal donde estaba almacenado bit 1. Cuando inmediatamente, como el disco gira, pasa al siguiente bit que está almacenado bit 0, hay una inversión del campo magnético de un lado hacia el otro, ¿sí? Así como estaba almacenada la información. Por lo tanto, esa variación del campo magnético corta o cortaba, ¿sí? Porque estamos hablando de cabezales viejos, de lectura, inductivos, corta las líneas, corta el conductor, esa bobina, ese arrollamiento de cable, ¿sí? O ese pequeño solenoide que tiene cabeza a la hora de lectura, y genera o induce, ¿sí? Una fuerza electromotriz en ese solenoide, ¿sí? O en ese toroide, ya sea para un lado o para el otro, ¿sí? Según sea la inversión del campo hacia un lado o hacia el otro. El tema es que para ser sensible, este cabezal de lectura tenía que ser como más grande, o sea, tenía que tener mucho más arrollamiento de, de ese conductor, ¿sí? ¿Sí? De cobre, para que la corriente que se induzca o que se inducía en ese, digamos, en ese solenoide sea perceptible, ¿sí? Porque si no, no se notaba. Entonces era un cabezal mucho más grande. Por lo tanto, la densidad de almacenamiento estaba, y el tamaño del sector físico, en realidad estaba, digamos, estaba relacionada con el tamaño que tenía el lector claro, el cabezal lector, ¿sí? Bien, por lo tanto, lo que había que hacer era tratar de achicar de alguna forma ese cabezal el de lectura principalmente, no tanto el de escritura. Por lo tanto, se pensó en utilizar el fenómeno de magnetorresistencia gigante en estos cabezales de lectura del disco duro. Bien, la magnetorresistencia gigante, primero vamos a ver un poco qué es un efecto mecánico cuántico que se observa en estructuras de película delgada compuestas de capas alternadas ferromagnéticas y no magnéticas, es decir, es un sándwich donde tengo una capa que es dos capas en realidad que son ferromagnéticas, que vendrían a ser las tapas de ese sándwich, y lo que va al medio es una capa no magnética conductora de la corriente eléctrica, ya vamos a ver. Este fenómeno se manifiesta como un aumento significativo de la resistencia de la estructura cuando dos capas ferromagnéticas disponen de electrones con espines opuestos. Peter Grummer es del Julius Research Center y Albert Fer de la Universidad de París-Sud, bueno, que fueron los investigadores que descubrieron este fenómeno en 1988. El equipo de IBM fue liderado por Parkin. Reconoció rápidamente las posibilidades de la utilización del efecto para un sensor de campo magnético con aplicaciones en la cabeza de lectura y escritura del disco duro, especialmente en la de lectura. En diciembre de 1997, IBM puso en el mercado el primer dispositivo comercial basado en este efecto. Hoy en día, todos nuestros discos duros tienen un cabezal de lectura magnetorresistente. Bien, cuando el campo es nulo, las dos capas ferromagnéticas, las que están arriba y abajo, tienen una magnetización antiparalela, puesto que están sometidas a un acoplamiento ferromagnético débil entre las dos capas. Bajo el efecto de un campo magnético externo, las magnetizaciones respectivas de las dos capas se alinean y la resistencia de la capa de la capa del medio cae de manera súbita. Ya vamos a ver por qué multicapa, que es lo que dice la física. Los spins de los electrones de la sustancia no magnética se alinean en igual número de manera paralela y antiparalela al campo magnético aplicado y por lo tanto sufren un cambio de difusión magnética en una menor medida respecto a las capas ferromagnéticas que se magnetizan de forma paralela. Esto es así, como yo les decía, acá está el dibujo.
En general, las capas están acá como está la red derecha, magnetizadas de diferentes formas, ¿sí? En el caso del lector, de la cabeza lectora del disco duro, esta capa, la capa de abajo, es la que se magnetiza de acuerdo a lo que yo tengo sobre la superficie del disco, o sea, de acuerdo a lo que dice el clúster, perdón, a lo que dice el sector físico, donde está almacenada la información. Y la de arriba se mantiene fija. Cuando esto está, digamos, cuando las capas de arriba y de abajo, que son capas ferromagnéticas no conductoras, la capa del medio, que es una capa conductora no magnética, eh, tiene una resistencia muy alta, es decir, no puede circular la corriente eléctrica prácticamente por esta capa. Pero cuando la capa de abajo se magnetiza en forma paralela a la capa de arriba, la resistencia de la capa del medio cae súbitamente, o sea, se transforma en una resistencia casi despreciable. Este material, por lo tanto, eh, digamos, se transforma en un buen conductor de la energía eléctrica, por lo tanto, por acá puede circular una corriente eléctrica. Entonces, este es un sensor. Como habíamos dicho, la capa de abajo se magnetiza según el clúster del disco. Por lo tanto, podemos pasar de un clúster, supóngase, que estaba en un 0, a un clúster que estaba en 1, magnetizado hacia el otro lado, simplemente viendo cómo es la conductividad o la resistencia de la capa del medio, o haciendo circular por allí, circula corriente o no circula corriente. Bien, en este caso podemos ver un material magnetorresistente, en donde, la capa del medio justamente, acá explica, la capa del medio es una capa que está realmente muy fina, ¿sí? Es una capa que tiene un espesor nanométrico, del tamaño de los nanómetros. ¿Por qué? Porque al ser cada vez más fina esa capa, que es esa capa que es conductora, pero no ferromagnética, la variación de esa resistencia es mucho más grande a medida que esa capa es mucho más fina, que es lo que demuestra este gráfico. Este gráfico son capas de hierro de 30 angstrom, ¿sí? Y en la del medio es una capa de cromo. Si esa capa es de 18 angstrom, el cambio de resistencia es pequeño. Pero cuando vamos a una capa de cromo mucho más fina, como de 9 angstrom, ese cambio en la resistencia es muchísimo más grande, ¿sí? De que es conductora, que no es, a donde no es conductor. O sea, es el cambio de esa resistencia eléctrica de esa capa del medio. Bien, esto puede servir para un montón de aplicaciones, además de la aplicación justamente del campo de, de los lectores de disco duro. Pero principalmente esto actúa como lo que se denomina una válvula de spin. Y no se utiliza solamente una sola capa de este sándwich, ¿sí? Sino que se utilizan varios de estos sándwiches, uno puesto arriba del otro, ¿sí? Donde estas capas se magnetizan hacia un lado o se magnetizan en diferentes orientaciones magnéticas. Por allí puede circular corriente, entonces, o no circular corriente por estas capas que son conductoras. O sea, la corriente va a circular por las capas del medio, donde es conductora. La capa, eh, por lo tanto, la corriente fluye, ¿no es cierto?, por esas capas. Bien, las cabezas lectoras con magnetoresistencia gigante de los discos duros están compuestas por sándwiches de elementos tal que su resistencia eléctrica depende del campo magnético. La cabeza de lectura magnetoresistiva tiene una resistencia eléctrica que varía cuando pasa por encima del pequeño imán, que es un bit. Por tanto, cuando un bit pasa por debajo de la cabeza lectora, hay una variación de la resistencia que puede detectarse fácilmente. En cuantas más capas tenga el sándwich, ese sándwich, ¿no es cierto?, la variación de la resistencia es mucho más grande y por lo tanto se puede hacer bits mucho más pequeños. De este modo, digamos, aumenta la capacidad de almacenamiento de los discos duros.
Bien, la válvula de spin utilizada como cabeza lectora actualmente, por lo que se ve, tiene un montón de capas, ¿sí? Que no son justamente las capas que vimos recién, pero también hay un montón de capas que son para proteger este tipo de sándwiches, para darle una mayor variación a esa resistencia, bueno, etc. Esto es lo que, digamos, lo que se produce ahí es prácticamente un pico, bueno, en este caso es un escalón en realidad en la variación de esa resistencia, de esa magnetoresistencia. Bien, ahora vamos a continuar con otros desarrollos nanotecnológicos. En este caso vamos a ver un poco de lo que son máquinas microelectrónicas. Si recordamos del principio de la materia, habíamos dicho que estas máquinas microelectrónicas, o MEMS, eh, eran desarrollos en el campo micro, o sea, más grandes, pero que sus partecitas eran desarrollos, muchos de ellos eran desarrollos en el campo nano. En este caso vemos lo que la empresa Lucent, que es justamente lo que desarrolló, lo que era antiguamente Laboratorios Bell, le llamó el Lambda Router. Es decir, es un dispositivo que sirve para encaminar datos, como el router que nosotros tenemos en las casas. Lo único que este es para fibra óptica. Es decir, la información que viene en una fibra óptica muchas veces es necesario replicarlas en un array de fibras ópticas, o sea, replicarlas sería duplicarla o triplicarla ¿sí? En otros arrays de fibras ópticas, eh, o encaminarla por una determinada fibra óptica por otro lado. Lo que normalmente se hace actualmente es la información que viene por fibra óptica se la transforma en energía eléctrica, ¿sí? En información en forma electrónica, ¿sí? De ceros y unos, y luego eh, se la vuelve a transformar en energía lumínica, ¿sí? Para seguir siendo transmitida en fibra óptica. Este dispositivo, digamos, lo que hace es, o la ventaja que tiene, es tratar de no hacer esa conversión, ¿sí? No hacer la conversión a energía, digamos, eléctrica para después volver a ser transformada en luz, para ser transformada en fibra óptica. Porque lo que es este desarrollo son espejos, ¿sí? Esto es un array de espejos, de 1000 espejos por 1000 espejos. Acá está una parte de eso, donde está digamos, el ojo de una aguja para que vean lo pequeño que son estos espejos. Eh, Estos espejos miden aproximadamente 600 micrómetros de diámetro y cada uno de estos espejos se puede mover, ¿sí? Eso es lo que tienen partes móviles que son mucho más pequeñas, que se pueden mover, ¿sí? Para que la luz transmitida por una fibra óptica sea reflejada por este espejo en otro lugar, en otra fibra óptica, ¿sí? De ese array de fibras ópticas. Bien, acá vamos a ver otra forma de almacenar información. En este caso, antiguamente la información se guardaba en tarjetas perforadas. Esta que está acá a la izquierda era la máquina de Hollerith, que era la lectora de tarjetas perforadas que se había utilizado en un censo de Estados Unidos, uno de los primeros censos de Estados Unidos, en donde se empezaron a utilizar este tipo de máquinas. Y la información se guardaba en tarjetas perforadas, como la que pueden ver acá a la derecha. En estas, digamos, esto es una perforadora manual de tarjetas de 1890, donde un bit podía ser almacenado en un área de 10 milímetros cuadrados. Hoy en día, con un nuevo desarrollo que vamos a ver de IBM, eh, se puede almacenar un bit en 400 nanómetros cuadrados. Este desarrollo, pensando justamente seguir con esto de cómo almacenar, digamos, la información en estas tarjetas perforadas, donde un hueco en esa tarjeta perforada era un 0 o un 1, ¿sí? Y donde no hay hueco, donde no hay perforación, era un 1 o un 0. Bien, IBM desarrolló lo que le llamó el 1000 pies, donde es un sistema
de 2 dimensiones y de puntas de silicio, y un explorador, o sea, un robot que mueve esa, digamos, esa tarjeta, o sea, donde se van a almacenar estos puntitos que son ceros o unos, o sea, el medio de almacenamiento. Es un diseño sofisticado que nivela las puntas de prueba sobre un medio de almacenaje con alta precisión y se asegura de que las vibraciones y los impactos externos estén absorbidos, y para que el dispositivo realice su lectura, la escritura y las funciones de borrado, las puntas hacen contacto con el medio de almacenaje. Una película fina de un polímero reticulado, cubierto con una capa de silicio que se mueve en dirección X e Y. El medio de almacenamiento se coloca con exactitud nanométrica, digamos, a la matriz de estas puntas. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco más. Acá están las fotografías de este MIPS de IBM, en donde hay es un array de 1024 puntitas, ¿sí? En un área de 3 por 3 milímetros. ¿Sí? Acá está cada una de esas puntas, más o menos la punta es esta que está acá, en donde mide 2 micrómetros de altura, y por supuesto el radio allá en la punta es más o menos 20 nanómetros. Esa punta está unida por un brazo que mide aproximadamente 70 micrómetros, y acá está el array de esas puntas. Este brazo, ¿sí?, es el que permite que esa punta, ¿sí?, baje y pueda tocar la superficie donde se almacena la información, y es un material especial en donde queda marcado ahí el material con un punto. ¿Qué es lo que se utiliza para mover esta punta? Bueno, este material es un bimetálico en donde se calienta, digamos de alguna forma, con una pequeña resistencia eléctrica, este metal. Como este metal es un bimetálico, digamos, es un material que tiene dos metales distintos, de diferente dilatación. Entonces, al calentarse digamos, esta unión bimetálica, y uno de los materiales se dilata más que el otro, lo que se produce es que este material empieza a doblarse. ¿Por qué? Porque el material que tengo de este lado se dilata más, o sea, se estira más que el material que tengo de este lado. Entonces, al estirarse más, este material empieza a doblarse, ¿sí? Y es lo que hace que este brazo se doble y produzca un punto sobre una superficie. Por lo tanto, se puede almacenar aproximadamente 1 terabit por pulgada cuadrada, que es una gran cantidad de información. Bien. Vamos a seguir un poco con lo que son nanotubos de carbono. Bueno, acá tenemos varios acá tenemos fullerenos y otros nanotubos de carbono. Acá vamos a dar también como un resumen, características generales de estos nanotubos de carbono. Podemos ver que en las estructuras de grafito, ¿sí? Sabemos que tenemos, bueno, de química general, podemos tener una idea de que hay dos formas alotrópicas del carbono, o sea, dos formas en que el carbono puro se encuentra naturalmente, que son el grafito y el diamante. Pero también existe otra, que son los fullerenos. Los fullerenos es una forma alotrópica de carbono, el carbono 60. Bien, si nosotros le seguimos agregando átomos de carbono, este carbono 60, le agregamos 10 átomos más, tenemos el carbono 70, como podemos ver ahí, en rojo es lo que está agregado. Tenemos un carbono 80, se le agregan otros 10 átomos de carbono más, tenemos el carbono 80, y si seguimos así, vamos a, digamos, ese fullereno se sigue alargando, formando lo que es lo que nosotros conocemos actualmente como nanotubos de carbono, o carbon nanotubes, por eso CNT en inglés. Las propiedades que tienen estos nanotubos de carbono son muy interesantes. Tienen el tamaño que tienen, digamos,
dimensiones de aproximadamente 10 átomos de carbono, lo más chico que puede ser ese nanotubo, que es aproximadamente 1 nanómetro de diámetro, pueden ser más grandes, ¿sí? Según la cantidad de átomos de carbono que tenga en ese anillo. Tienen ciertas propiedades electrónicas, pueden ser metálicos o semiconductores, dependiendo del diámetro y de la orientación de los hexágonos. Tienen propiedades mecánicas, unas muy buenas propiedades mecánicas, o sea, muy alta tenacidad y módulo, buenas características en la compresión y en la elongación, y propiedades físicas como propiedades de transporte de moléculas simples, de transporte de calor y ondas electromagnéticas. Bien, estos nanotubos de carbono tienen cierta quiralidad, es decir, lo que vemos acá a la izquierda de la filmina es una lámina de grafeno, ¿sí? Una de las láminas que tiene el grafito, que se llama grafeno, esa lámina, ¿sí? Todo depende de cómo nosotros enrollamos esa lámina, vamos a poder ver cómo digamos, el nanotubo que va a quedar formado tiene diferentes características, o sea, eso es lo que le da la quiralidad del nanotubo de carbono, es decir, por ejemplo, esta hoja la enrollamos con los lados de los hexágonos y los lados de los hexágonos, ¿sí? La unimos así, la enrollamos de esa forma. Entonces vamos a obtener un nanotubo, va a ser tipo zigzag. O si lo unimos así al revés, desde las puntas de los hexágonos con las puntas de los hexágonos, vamos a tener un tipo silla de estar, un armchair. O si lo unimos a esa hoja con distinto ángulo, que puede ser unida con diferente ángulo, vamos a obtener un montón de nanotubos que se denominan quirales. Todos estos nanoconductores, por lo que vemos, estos que están así como silla de estar, así como sofá, son metálicos. Estos otros pueden ser semiconductores o metálicos según cómo sea la orientación de la hoja esta de grafeno al unirse y al formar el nanotubo. O sea que tienen diferentes propiedades semiconductoras según la disposición de los hexágonos en esos nanotubos y de los hexágonos del grafeno, ¿sí? En esos nanotubos. Entre las aplicaciones de nanotubos son numerosas: estudios de características físicas cuánticas, nanoelectrónica, almacenamiento de hidrógeno, sensores de gases, puntas para microscopios, actuadores de nanoescalas. Los que son conductores pueden ser utilizados como nanoconductores, ¿sí? Es otro tipo de nanoconductores de los que vimos. Bueno, y otras muchas aplicaciones más. Hoy también se están utilizando para reemplazar la fibra de carbono en los materiales que tienen que tener alta resistencia. Bien. Vamos a ver algunos métodos de la síntesis de estos nanotubos. Los principales métodos de síntesis que vamos a ver son tres. El de descarga de arco. El de descarga de arco, digamos en un horno, ¿sí? En un lugar cerrado, tengo dos electrodos de grafito, dentro del horno tengo un gas inerte para que estos nanotubos de carbono no se me volatilicen a la temperatura que los voy a producir, o sea, no se quemen en la atmósfera de aire. Digamos, entre estos dos electrodos se hace saltar un arco eléctrico. Un arco eléctrico, o sea, con una corriente, con una alta corriente, ¿sí? Con varios amperes de corriente, se hace saltar ese arco. Por lo tanto, estos electrodos se van consumiendo, se va volatilizando átomos de carbono, ¿sí? de estos electrodos, y en las paredes de ese horno se van formando los nanotubos de carbono. Hay otra forma, que es por bombardeo con láser. Hay digamos, también dentro de un horno tubular, en la atmósfera inerte, calentado a una determinada temperatura, tengo un blanco de carbono en donde se le hace un bombardeo con un láser de alta potencia. Ese blanco de carbono también se va volatilizando y en las paredes de este tubo se van formando los nanotubos de carbono.
Y tenemos otra, tal vez el método industrialmente más utilizado es por deposición química de vapor. Hay un horno tubular, ¿sí? O sea, es un tubo por el cual se hace circular un gas que tenga contenido de carbono, es decir, estamos hablando de un alqueno o de un alqueno, es decir, de un alqueno o de un alcano, ¿sí? Se hace circular por, bueno, aquí la corriente de ese gas, y en ese horno hay un catalizador donde es hierro soportado sobre sílica o sobre aluminio. Realmente están en estudio, hay otros catalizadores, pero principalmente se usa hierro sobre sílica o sobre aluminio, o sea, son pequeñas partículas de hierro dispersas en aluminio, y en este horno se pone una determinada temperatura, y justo en estas partículas de hierro empieza a crecer el nanotubo, ¿sí? Empieza a crecer el nanotubo. Acá podemos ver el catalizador, donde las partículas brillantes es el hierro, son los clústeres de hierro, o sea, las nanopartículas de hierro dispersas sobre aluminio, y ahí empieza a crecer en cada una de estas partículas el nanotubo de carbono. Y acá podemos ver, acá hay fotografías TEM de transmisión electrónica, donde se puede ver los paquetes que quedan de esos nanotubos de carbono. Algunos enrollados y otros son bastante rectos. Acá hay un TEM un poco más, digamos, con más resolución, con más aumentos, donde se puede ver el nanotubo de carbono. Bien. Los diferentes modos, podemos ver que los diferentes modos, las diferentes técnicas para sintetizar nanotubos tienen sus ventajas y sus desventajas. Podemos ver en la descarga de arco que el rendimiento normal es hasta un 30% en peso de nanotubos de carbono. Tiene la ventaja que tiene son que las altas temperaturas y se le puede también agregar catalizadores metálicos añadidos a las barras de grafito pueden producir nanotubos de pared única y múltiple con pocos efectos estructurales. Las limitaciones es que los tubos tienden a ser cortos, 50 micras, y depositarse en formas y tamaños aleatorios. En el caso de bombardeo por láser, el rendimiento normal es hasta un 70%, y las ventajas es que se producen nanotubos de pared única, con una gama de diámetros que se pueden controlar variando la temperatura de reacción. Las limitaciones es que este método necesita láser muy costoso. En cuanto es a deposición química de vapor, el rendimiento normal de 20, casi un 100%. De las ventajas es que la técnica de deposición química de vapor es el método más sencillo de los tres métodos para su aplicación a escala industrial. Podría emplearse para fabricar nanotubos largos, necesarios en las fibras y empleadas en materiales compuestos. Las limitaciones es que los nanotubos fabricados así suelen ser de pared múltiple y a veces están plagados de defectos. De ahí que los tubos tengan solo una décima de la resistencia a la tracción en peso que los fabricados por descargas de arco. Bien. Acá podemos ver nanotubos que pueden ser de pared única, pueden ser cerrados en los extremos o abiertos según sea el método de fabricación que tenemos, o también pueden ser nanotubos de pared múltiple, que son como varios nanotubos, uno más chico, puestos adentro de otros. Estos se denominan nanotubos de pared múltiples. Estos son siglas en inglés. Digamos, single wall nanotube o multi-wall nanotube, o sea, nanotubos de pared simple o nanotubos de pared múltiple. Bueno, eso es un poco lo que es sobre nanotubos de carbono. Bien, ahora les voy a dar por último una aplicación rápida actualmente en lo que son memorias de las computadoras. Lo que podemos ver un poco es la introducción sobre lo que son las memorias de PC. Podemos ver lo que sabemos un poco de las memorias de PC, que la memoria del ordenador es la parte de hardware que retiene durante cierto periodo de tiempo información que necesita el sistema para funcionar correctamente. La memoria generalmente toma formas de RAM y ROM. ¿Sí? La memoria de acceso aleatorio
que ya sabemos que estas memorias se pueden borrar y volver a escribir fácilmente, son de acceso rápido. Eso es lo principalmente que tienen las memorias RAM. Son memorias rápidas, porque el microprocesador accede varios miles o cientos de veces por segundo a la memoria RAM para sacar, poner información, grabar. Tienen que ser rápido. La memoria ROM es una memoria cuyos datos no se pierden al desconectarse la fuente de energía, pero no pueden ser borradas fácilmente y generalmente son lentas. Bien, en cuanto a la memoria RAM, las RAM se dividen en estáticas, que pueden ser las SRAM, que utilizan transistores en formas de biestables para retener un bit, es decir, un transistor que queda polarizado en un 1, circulando corriente. Un transistor que no circula corriente es un 0. Se utilizan en los registros de los microprocesadores. ¿Sí? En los microprocesadores tienen ciertas memorias, ciertos registros en donde maneja la información. Estas memorias RAM estáticas mantienen su contenido inalterado mientras esté alimentado. Los datos se almacenan formando biestables y no requiere refresco de la memoria. Ya les voy a explicar un poco más lo que es el refresco de la memoria. Tiene un elevado precio, por lo que de momento se reserva para ser utilizado en las memorias caché de procesadores, o sea, en los registros de procesadores. Bien, las memorias RAM dinámicas, que son justamente lo que nosotros le llamamos memoria RAM de la computadora, es la unidad básica de memoria de la computadora y tiene un condensador asociado a un circuito electrónico, es decir, es un capacitor el que almacena la información. Estos condensadores van descargándose lentamente cuando pasa el tiempo, de modo que un 1 puede acabar transformándose en un 0 si no se adoptan ciertas precauciones. Por lo tanto, esta memoria necesita un refresco cada tanto tiempo, es decir, cada tantas veces por segundo, o sea, son varias veces por segundo, hay que volver a escribir la información que estaba almacenada en el condensador, sea un 0 o un 1, sea un condensador almacenado, digamos, cargado hacia un lado o hacia el otro, para que no se borre la información que está ahí. Lo que tiene que son memorias de bajo costo y son simples, pero la memoria por eso tiene esta desventaja, que debe ser refrescada cientos de veces por segundo, que es lo que se denomina la tasa de refresco. Por ello, estos chips consumen gran cantidad de energía y requieren de un control constante. Y además hay que tener en cuenta que cuando se está refrescando la memoria RAM, no se puede tener acceso a ello. O sea, el procesador, hay tiempos en donde el procesador no puede acceder a la memoria, porque se está refrescando en ese momento. Y tiene esa desventaja. En cuanto a las ROM, contienen datos permanentemente, son memorias no volátiles, y se pueden dividir, hay varios tipos de ROM, hay ROM que solamente se pueden escribir una sola vez, y de ahí en más se pueden leer, ¿sí? O sea, se la graba el fabricante del chip, y después no se pueden volver a tocar más. Pero hay memorias ROM, que son memorias que son borrables y programables. Había unas viejas memorias ROM, que es las que están en digamos, las que tienen la que está en esta fotografía, en donde se podían grabar y después había que poner la luz ultravioleta, tenían unas ventanas, en donde se ponía la luz ultravioleta para que sean borradas y después se podían grabar. Las que existen actualmente son estas, que están acá, las EEPROM, como la memoria flash, por ejemplo, que son las que tienen nuestros pendrive, que se pueden borrar y volver a escribir varias veces. El tema es que estas memorias ROM son lentas, son muy lentas, al lado de lo que son las memorias RAM. Y como el procesador accede varios miles de veces por segundo a la memoria, no se pueden utilizar estas memorias ROM como memoria RAM, digamos, como memoria de acceso aleatorio. Por eso, actualmente todavía se sigue utilizando como memoria RAM, memorias que se borran cuando se apaga el ordenador, porque son las más rápidas. Lamentablemente todavía las ROM no son tan rápidas. Les muestro, para llegar a la idea de lo que se quiere actualmente, una antigua memoria RAM de toros.
Cada uno de estos que se ve acá son anillos, son toroides, que se magnetizaban hacia un lado o hacia el otro, y por lo tanto podían guardar bits 1 o bit 0, ¿sí? Si se magnetizaban estos toros hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Es decir, yo tengo el toro, donde el campo magnético, digamos, circula hacia un lado o hacia el otro, eh, circula, o sea, está magnetizado el toro hacia un lado o hacia el otro, y eso se podía leer, se podía borrar y se podía magnetizar eso todo, como vemos acá en la filmina. Lo que tenían de bueno estas memorias RAM, que eran memorias no volátiles, sí eran muy voluminosas, con muy poca capacidad y eran extremadamente lentas. En cuanto a los desarrollos tecnológicos en el campo nanotecnológico, se quiere llegar a obtener justamente una combinación de una memoria RAM que sea rápida, pero que sea magnética, como la memoria de toros que vimos recién, como la antigua memoria de toros. ¿Por qué? Porque la memoria de acceso aleatorio magnética, o MRAM, es una memoria no volátil por ordenador. A diferencia de las tecnologías convencionales de chip de memoria RAM, los datos no se almacenan mediante la carga eléctrica o flujos de corriente, sino mediante elementos de almacenamiento magnético. La principal ventaja de esta tecnología es que los chips mantienen los datos almacenados después de apagar el sistema. Además, la MRAM requiere menos refresco de memoria que las memorias RAM actuales, y su velocidad teórica estaría compitiendo con una RAM estática. Además, las libra del consumo continuo de energía. Bien, estas memorias, el funcionamiento de una MRAM se basa en la implementación de bits como minúsculos campos magnéticos que son generados en intersecciones de una grilla de rieles de dimensiones del rango del nanómetro. Cuando la corriente trata de viajar por un riel oponiéndose a la polarización de uno de estos bits de campo magnético, el flujo de corriente se ve mitigado, y por lo tanto el valor del bit de almacenado por el campo puede ser detectado. Es decir, cada uno de estos lugares en donde se almacenan realmente los bits son paquetes magnetoresistentes, como habíamos visto antes, ¿sí? En donde ahora el bit se va a almacenar en una de las capas magnéticas, en una de estas capas ferromagnéticas. Y acá la capa del medio va a ser mi capa de lectura. Es decir, el almacenamiento magnético, ¿sí? Yo acá tengo la capa de bits, en donde yo puedo, digamos, este paquete magnetoresistente está asociado a algún transistor, que es lo que yo puedo, para ver si realmente esta capa es conductora o no es conductora, esta capa del medio. O sea, si el bit que está almacenado es 0 o 1, eso sirve para la lectura. Para la escritura, uno de esos rieles es el que magnetiza la capa de arriba en forma paralela o antiparalela a la de abajo. Por lo tanto, yo puedo ver realmente y puedo medir la conductividad de este paquete para ver si está almacenado bit 1 o bit 0, según la resistencia que tenga esas capas y según cómo ha sido magnetizada la capa de arriba. Bien, bueno, esto sería todo, y con esto, bueno, he dado el último tema de la materia. Bueno, que anden bien, bueno, que vaya todo bien. Hasta la próxima.